¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar acerca de los patrones radiológicos que hoy llegamos a encontrar en infecciones por COVID y que nos traducen en SARS-CoV-2. Soy el doctor Gabriel Pérez Morán, médico radiólogo adscrito al Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini, y vamos a continuar. Para empezar vamos a hablar acerca de cómo es que en imagenología tenemos distintos métodos para la valoración de la imagen del tórax. Tradicionalmente pues ya conocemos, el principal es a través de la radiografía. Es un método estandarizado que tiene más de un siglo que se viene realizando y que es de una utilidad infinita. La radiografía no ha pasado de moda ni va a pasar de moda, es un método muy accesible y ha dado paso a otros métodos un poco más sofisticados como es la tomografía. Eh, Tiene ventajas claras, desventajas claras también, pero pues lo vamos a ir viendo en el transcurso de la plática. Y últimamente se ha tenido un auge en relación al ultrasonido torácico. El ultrasonido torácico y pulmonar pues es un método relativamente nuevo, aunque ya se tiene aproximadamente 20 años que se viene utilizando en algunas regiones del mundo, pero al menos en nuestro país es relativamente nuevo y tiene sus aplicaciones también muy bien definidas. Vamos a iniciar con la radiografía de tórax. La radiografía de tórax se nos dice que tiene la relativa desventaja de tener hasta 50% de ellas que son normales en los primeros 4 días de instalación de los síntomas, no de cuando se realiza el contagio, sino de una vez que se ha tenido los síntomas. A partir de ahí podemos llegar a tener hasta 4 días en donde el 50% van a salir normales. Tiene una sensibilidad aproximadamente del 71% y esto va a depender de muchos factores para que lleguemos a tener esta sensibilidad. La proyección de elección siempre va a ser la proyección posterior-anterior, o el sinónimo que tenemos de ello es la tele de tórax. Aquí tenemos dos imágenes radiológicas, una de ellas es en una proyección PA y la otra es en una AP. Es muy común que algunos médicos lleguen a confundir que la proyección AP es sinónimo de la PA, cuestión que no es así. No solamente es la cuestión de que una se tome de delante a atrás y de la otra de atrás hacia adelante, sino que tiene que ver con distancia en la que se toma, las características, las indicaciones que se le da al paciente, y esto nos denota una clara diferencia en la obtención de las imágenes. Por lo tanto, por default, todo paciente que pueda obedecer órdenes y que esté en condiciones clínicas para ponerse de pie, para realizar una inspiración, tiene que ser siempre en una proyección PA, nunca en una AP. Reservemos solamente las proyecciones AP en pacientes inestables, pacientes que están en terapia y que no pueden ponerse de pie, pacientes que han sufrido algún accidente, que tengan una saturación de oxígeno muy baja, o lo que normalmente se realiza en bebés que obviamente no pueden seguir órdenes, o en personas muy ancianas. Con lo que respecta al ultrasonido torácico, esto, como ya habíamos dicho, se había tenido un auge en los últimos años. Es una herramienta sumamente accesible. Prácticamente todos los hospitales de segundo y tercer nivel van a tener ultrasonido disponible, y las unidades de cuidados intensivos pues casi todas ellas tienen un ultrasonido asignado. Es importante que no se maneja radiación ionizante y que vamos a poderlo utilizar a pie de cama. Una situación que es importante mencionar es que es operador dependiente. Cada uno de los que van a realizar el ultrasonido va a tener
pues su criterio médico y aparte la habilidad para el manejo del transductor, y eso pues va a influir en la obtención de las imágenes y el diagnóstico preciso. Aquí es algo muy importante, es poco fiable en afectaciones intersticiales y puntos ciegos que tenemos en el tórax. En los últimos días, o ahora que ha aparecido esto del SARS-CoV-2, eh, hemos visto cómo el avance en los estudios imagenológicos, eh, sobre todo en Europa, los italianos y los españoles han tenido una gran aportación del ultrasonido torácico para este tipo de enfermedad, y ellos le han dado muchísima atención a esta herramienta. Ellos prácticamente son de los que más arduo trabajo han realizado en las terapias intensivas. Sin embargo, aún así, se tienen muchas limitantes para la realización del ultrasonido torácico. La obtención de las imágenes en los puntos ciegos del tórax, el ultrasonido realmente no es la herramienta más útil, y por lo tanto vamos a tener ahí falsos negativos o falsos positivos. Los movimientos torácicos, los movimientos cardíacos también nos hacen una mala jugada, y en algunas manos inexpertas pudiera esto generar algún tipo de problema. La mayor utilidad que tenemos del ultrasonido es en las complicaciones por las distintas etapas de las neumonías, cosas que ya están muy establecidas desde hace mucho tiempo, como es el derrame pleural, en donde es una magnífica herramienta el ultrasonido en los derrames pleurales, en consolidaciones, en atelectasias. El ultrasonido ha demostrado una extraordinaria aportación, pero específicamente en afectación intersticial está limitado, y pues no se considera como la herramienta de primera elección, pero sí es una herramienta como seguimiento una vez que ya se tiene el diagnóstico, y vamos a poder darle seguimiento a pie de cama, sobre todo en las terapias intensivas. Les muestro esta imagen de tomografía solamente para demostrar cómo es que aquí el ultrasonido pulmonar no sería capaz de detectar. Con este paciente él solamente tiene un pequeño foco que lo encontramos aquí. Esta es su única afectación, no tiene en toda la tomografía, vamos a pasar a la siguiente, más que esta pequeña afectación. Vemos el hilio pulmonar derecho que está prácticamente adyacente a esta área de afectación. Si nosotros a la hora de realizar un ultrasonido pulmonar, pues nos vamos a encontrar que hay muchas estructuras, tanto las cavidades cardíacas, vamos a tener el hilio pulmonar derecho, y va a ser muy difícil que nosotros podamos enfocar a esta área. Prácticamente, si se realizara como screening en el ultrasonido pulmonar, se daría como normal, pero este paciente pues no es normal. Entonces son pequeños ejemplos de cómo existen muchos puntos ciegos en el tórax y que el ultrasonido no va a poderlo detectar. Ahora vamos a ver sobre la tomografía computada. Hay que resaltar que la tomografía computada no es una herramienta de tamizaje de por sí. Tiene una sensibilidad aproximadamente del 97%, y también a partir del cuarto día. Es importante que mencionemos que en los primeros días de la infección prácticamente todos los estudios de imagenología resultan negativos, resultan normales. Por ende, en tanto al ultrasonido y comparado con la radiografía de tórax, la tomografía es el estándar de oro para la evaluación en SARS-CoV-2, por lo tanto va a ser nuestro estándar de oro al día de hoy. Tiene una gran desventaja, que va a emitir altas cantidades de radiación, sobre todo nuestros tomógrafos nuevos, que son de helicoidales y que son multicorte. Estos tomógrafos pues ya emiten una cantidad de radiación muy importante, y estaremos hablando de que aproximadamente una
tomografía de tórax simple, solamente un barrido nos estaría dando alrededor de 50 radiografías de tórax. Por lo tanto, es una cantidad de radiación muy alta y hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en pacientes que estén embarazadas. Aquí es importante mencionar algo en cuestión a la anatomía de nuestro tórax. Vamos a tener 3 espacios anatomoradiológicos que son muy importantes para que podamos entender todo esto de la fisiopatología. Vamos a encontrar el espacio aéreo, el espacio intersticial y el espacio pleural. El espacio aéreo como tal va a ser todo aquel en donde sea contenido el aire, y vamos a tener tanto el aire que está en los alveolos, en los bronquiolos, bronquios principales, secundarios, incluso en la tráquea, todo ese espacio que está conteniendo nuestro aire que respiramos habitualmente, eso lo vamos a considerar como espacio aéreo. Vamos a tener afectaciones pulmonares que generalmente tienen a actuar sobre el espacio aéreo, y las neumonías típicas. Las neumonías adquiridas en la comunidad son las que generalmente nos van a dar este tipo de afectación. Luego vamos a tener el espacio intersticial, del cual ahorita voy a ahondar un poquito más, porque es el motivo de estudio en este tipo de patología. Y por último vamos a tener el espacio pleural. No tiene mayor complicación entender esto, es el espacio entre la pleura parietal y visceral, y ahí es cualquier afectación como un derrame pleural, un neumotórax, un quilotórax, pues nos va a dar estas afectaciones, y pues realmente en este tipo de patología no vamos a tener tanta afectación. Es el espacio que menos se va a ver afectado en SARS-CoV-2. En relación al espacio intersticial, volvemos, y entonces ya habíamos dicho que todo el aire que había quedado dentro de las vías aéreas pues va a ser el espacio aéreo, pero todo lo que va a delimitar en sí estas vías aéreas, como pueden ser los septos, como pueden ser el material que va a dar fijación a los bronquios, bronquiolos, alveolos, todo esto que forman las paredes, los techos de todas estas estructuras, lo que va a dar forma a estas estructuras es lo que nosotros denominamos como intersticio. Y por lo tanto la afectación del COVID-19 pues va a tener una predominancia en el espacio intersticial. La afectación en el espacio intersticial pues nos va a dar ciertas características especiales que son algo diferentes a las neumonías típicas a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en la radiología? Vamos a valorar sobre todo 3 cosas. Hay que tomar en cuenta que prácticamente el COVID-19 apareció a principios del mes de noviembre. Al momento que estamos haciendo esta evaluación, pues han pasado 6 meses del 2020, entonces estamos alrededor de 6 a 7 meses en las que tenemos esta nueva enfermedad. Por lo tanto, la suma o la investigación pues todavía es muy limitada. Hay muchas cosas que no sabemos del todo, y bueno, pues los primeros en entenderlo prácticamente fueron los chinos y después algunos otros países asiáticos. En la literatura mundial, bueno, pues ellos no son tan dados a aportarnos tanta información. Tuvimos que esperar hasta el mes de febrero, marzo, que pasó la pandemia hacia los europeos, y bueno, pues los europeos son los que nos dan generalmente mayor información académica, y ellos fueron los que empezaron a generar cierto tipo de valoraciones radiológicas. Entonces, prácticamente de febrero, marzo, abril, mayo, junio es lo que tenemos, es la información que tenemos. Esto puede cambiar de un momento a otro, pero bueno, al día de hoy esto es lo que nosotros generalmente vamos a tener como valoraciones radiológicas.
La primera va a ser una identificación del patrón radiológico que vamos a tener en la afectación en COVID-19. La segunda va a ser una clasificación que la han denominado CORATS. Esta clasificación, si a ustedes pues les suena a BIRATS, pues sí es muy parecida. La BIRATS es utilizada en reportes estandarizados de patología mamaria. Aquí esta la vamos a utilizar específicamente para la patología por COVID-19. Y una escala pronóstica, han propuesto una escala pronóstica de índice de severidad tomográfica. Hay varias escalas de severidad tomográfica, como puede ser en la pancreatitis, por ejemplo, se utiliza esta. Y ninguna de estas escalas va a sustituir las escalas que genera medicina interna o neumología o las unidades de cuidado intensivo. Esas son escalas clínicas o de laboratorio. Esta es una escala netamente radiológica y bueno, pues ahorita vamos a ver en qué consiste esta. Entonces, no todos los centros hospitalarios utilizan estas tres denominaciones, la denominación de patrón radiológico, clasificación CORAS y el índice de severidad, aunque lo ideal es que lo utilicemos los tres y entonces tengamos una mejor idea de cómo es que encontramos a nuestro paciente. Vamos a ver la primera, que es el patrón radiológico de afectación pulmonar. Aquí en esta vamos a tener tres patrones predominantes. Una que va a ser en vidrio despulido o vidrios deslustrados según el autor y el país en donde se encuentre. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es el patrón principal en nuestra afectación por SARS-CoV-2. Luego vamos a tener un patrón en empedrado y un patrón en consolidación. Aquí hay que tener en cuenta que el patrón de consolidación no es exclusivo de COVID-19 y esto lo encontramos sobre todo en las neumonías típicas, en las neumonías adquiridas en la comunidad. Aquí les presento tres imágenes tomográficas. Para ejemplificar cada uno de ellos, el primero va a corresponder a una afectación en vidrio despulido, la segunda una afectación un poco mayor en empedrado y por último vamos a tener una afectación con consolidación. Aquí hay que tener muy en cuenta las diferencias entre una y otra, independientemente de que las tres se ven claramente diferentes. La de vidrio despulido siempre se va a ver como si fuera una neblina, como si entráramos a un camino con neblina. Así vamos a encontrar como si estuviera empañado el cristal a través del que estuviéramos mirando, con algunas pequeñas zonas normales como son estas. Esto es lo único de parénquima pulmonar que está relativamente sano y todo lo demás está afectado. Todo esto es afectación. Después vamos a tener una afectación en empedrado. Aquí como si viéramos, es como si se estuvieran dibujando algunas piedras, por eso es que lleva este término. Como si fuera un camino empedrado, forman estas figuras pseudogeométricas y esto es una afectación mayor a la primera que describimos. Y posteriormente vamos a tener una afectación de consolidación. La consolidación ya va a tener una afectación no solamente del espacio intersticial, sino que va a tener una afectación del espacio aéreo. Entonces ya se nos contamina nuestro espacio aéreo, ya hay aumento de las secreciones, están sustituyendo el aire que normalmente debería de estar en nuestros alvéolos y ahora está quedándose por secreciones. Esto hace que quede aire atrapado a través de nuestros bronquios, bronquiolos, y ese aire atrapado se ejemplifica como si fueran estas pequeñas ramificaciones que se llaman broncograma aéreo. Esto es característico de las consolidaciones y por lo tanto si nosotros vemos broncograma aéreo, entonces vamos a sospechar de que tenemos un área de consolidación y si previamente tuvimos estas imágenes, entonces hablamos de que esto es una progresión de nuestra enfermedad. Miren, aquí les traigo unas imágenes y estas imágenes corresponden a afectación en vidrio despulido. Prácticamente lo que identificamos en esta tomografía de alta resolución enfocada a tórax, bueno,
vamos a ver algunas pequeñas estructuras normales. Esto que vemos es el mediastino y tenemos los grandes vasos, en este caso el callado aórtico. Vamos a tener nuestra tráquea antes de su bifurcación y tenemos estructuras broncovasculares que están dispersándose. Todas estas ramificaciones son estructuras vasculares en nuestro pulmón y que son de característica completamente normal. Nuestro parénquima pulmonar es esto que tiene un gris oscuro. Todo esto es el parénquima pulmonar y esto está sano. Sin embargo, vamos a tener una muy pequeña área de vidrio despulido que lo podemos identificar en esta zona, esta imagen pseudonodular, y es prácticamente nuestra única afectación en esta imagen. Cuando bajamos ya vemos que esta paciente pues va a tener mayor afectación y tenemos distintas pequeñas áreas en vidrio despulido. No va a tener una densidad muy importante, es apenas como si fuera un algodón de azúcar, por decirlo así, que lo tuviéramos estas pequeñas manchas que tenemos en nuestro parénquima pulmonar, y esto va a denotar nuestra afectación en vidrio despulido. Es una fase inicial y apenas empieza a manifestarse. Seguimos bajando y ya encontramos áreas un poquito más organizadas. La característica que vamos a tener es que prácticamente todas las lesiones van a estar subpleurales. Donde tenemos la pleura, pues todo el contorno de nuestro pulmón. Y si nosotros vimos la primera imagen, prácticamente nada más tenía una lesión. En esto conforme vamos bajando, vemos que hay más lesiones, un poco más organizadas, que están por debajo de la pleura, y los segmentos inferiores van a ser los más afectados. En esta reconstrucción vamos a poder identificar de este mismo paciente donde tenemos estas lesiones. Vemos que prácticamente en el lóbulo superior no hubo mayor afectación, pero en el lóbulo inferior ya tenemos mayor afectación y hacia los segmentos posteriores. Entonces es importante tener esto en cuenta. Ahora, vamos a tener diferentes estados en donde podemos tener mayor gravedad de la afectación en vidrio despulido. Aquí ahora en este otro paciente vemos que la afectación es muchísimo mayor. En el paciente anterior apenas eran unas pequeñas imágenes nodulares, no eran confluentes, en este caso ya son confluentes y vemos que siguen ese mismo patrón, son subpleurales predominantemente. Aquí todo por debajo de la pleura, aquí le da la vuelta, también acá tenemos pleura y está respetando prácticamente el parénquima que está al centro del pulmón. Acá ya no tanto, tiene una mayor afectación del lado izquierdo y es ahí donde tenemos toda esta afectación. Todo esto que se ve de un gris más claro, entonces esto es la afectación en vidrio despulido. Los dos casos, el caso anterior y este que es más aparatoso, nos están hablando de un vidrio despulido y esto nos habla de que la infección está en sus estadios iniciales. Solamente que la afectación del primer paciente pues era muchísimo menor. En este caso tenemos una afectación profundamente mayor. Ahora, esto si progresa vamos a tener áreas de consolidación. Recordemos que la consolidación ya es cuando ya pasa a afectar al espacio aéreo, quedan secreciones atrapadas y que no pueden ser expulsadas, y entonces el aumento de estas secreciones aumenta la densidad que vemos en nuestras imágenes radiológicas. ¿Qué es lo que llegamos a ver? Y aquí si vamos a aplicar un poco la imagenología y la imaginación, pero bueno, podemos denotar bien estas imágenes de consolidación, imágenes pseudonodulares. Incluso aquí podemos ver algo de broncograma aéreo, que recuerden que es aire atrapado en los bronquios, y lo podemos identificar aquí, ¿sale? Sin embargo, tenemos un pequeño halo, todo esto que se ve aquí
de vidrio despulido, ¿sí? Entonces tenemos una afectación de consolidación, estas tres imágenes nodulares, y alrededor se ve un pequeño halo de vidrio despulido. Entonces esta es la afectación que ya tiene más tiempo, que ya tiene mayor afectación y está expandiéndose a través del parénquima adyacente. Aquí podemos ver claramente, esto es una afectación consolidada, la densidad es muchísimo mayor a esta área en donde es una densidad menor, es un gris muchísimo más oscuro comparado con esta zona en donde la densidad es muchísimo mayor. Entonces tenemos una zona de consolidación con una zona en vidrio despulido. Aquí lo único que estamos encontrando son las mismas lesiones, pero en diferente tiempo de progresión. Esta va iniciando y esta ya tiene más días progresando y tiende a la cronicidad. También encontramos otra afectación. Ahora también podemos encontrar el patrón en empedrado. Dijimos que el patrón en empedrado es una afectación del espacio intersticial en donde va avanzando más en el tiempo. Podemos identificar esta imagen hiperdensa y que tiene en su interior como si fueran pequeños dibujos. Esto es lo que hablamos de un factor o un patrón en empedrado. Y aquí, hacia los segmentos anteriores, podemos encontrar vidrio despulido. Entonces tenemos una afectación del vidrio despulido, un poco de empedrado. Aquí se hace más evidente. Y esto, si sigue avanzando, va a terminar consolidándose. Recordemos que el empedrado es una afectación del espacio intersticial y la consolidación ya es una afectación en el espacio aéreo también. Ahí seguimos viendo, se puede identificar algunos islotes de parénquima sano que están quedando ahí atrapados, a diferencia del broncograma aéreo en donde son exclusivamente los bronquios. Aquí son pequeños islotes de parénquima que se denotan como ovoideos o un poco cuadrados, y esto es lo que nos denota el factor o el patrón en empedrado. Y podemos tener factores mixtos. Ya desde el paciente anterior teníamos un patrón mixto, pero aquí es un poco más evidente. Áreas de vidrio despulido con áreas de empedrado que están muy adyacentes. Ahora hay que tomar en cuenta que es simplemente la misma afectación, pero en diferente tiempo de evolución. El encontrar vidrio despulido es el primer patrón que vamos a observar en las tomografías o en las radiografías. Y esto nos habla del proceso de inflamación, la respuesta que está teniendo el parénquima pulmonar ante la agresión por el virus. Si esto va a continuar todavía durante algunos días, entonces vamos a tener una progresión hacia el empedrado. Ya empieza a sufrir más el tejido pulmonar y entonces se denota esa imagen en empedrado. Si persiste todavía más, entonces no solamente el espacio intersticial se va a ver afectado, sino también el espacio aéreo, y entonces vamos a terminar con una consolidación. Prácticamente lo que hemos visto es que los pacientes ya cuando tienen afectación con consolidación, entonces estamos hablando de pacientes que están graves, que tienen un proceso de desaturación muy marcada, que muy seguramente han llegado ya a la terapia intensiva o que incluso estén pues intubados. Esto nos está hablando de una progresión, de que no se ha podido detener la infección y sigue sufriendo el tejido pulmonar. Veamos con este paciente, tiene una afectación muy marcada del pulmón izquierdo
y del pulmón derecho pues también está con una afectación importante y tiene tanto zonas de vidrio despulido, que es la afectación más reciente, con áreas de empedrado, y entonces esto nos está diciendo que sigue progresando esta infección. Ahora vamos a hablar acerca de el otro parámetro, y es la clasificación tomográfica de Corrats. Es una clasificación radiológica, es subjetiva y que evalúa la posibilidad de que los hallazgos radiológicos concuerden con una neumonía intersticial y que de ella pues esté relacionada con SARS-CoV-2, ya que no todos los hallazgos que encontramos en una neumonía intersticial van a ser por un COVID-19. Recordemos que ya desde hace muchos años tenemos neumonías intersticiales y que estas generalmente pues lo encontramos en infecciones virales. Y bueno, pues el hecho de encontrar hallazgos de afectación intersticial no quiere decir necesariamente que sea un SARS-CoV-2, simplemente que la afectación por neumonías intersticiales previo a la pandemia pues era muy baja comparado con lo que actualmente vemos. Al menos en mi práctica profesional llegábamos a encontrar a lo mejor una por semana, una cada 15 días aproximadamente, y pues estaba muy bien marcada en cierto tipo de pacientes oncológicos inmunocomprometidos, y entonces en ellos pues sí, algún otro virus como herpes, como sarampión, pudiera llegar a dar afectación intersticial, pero pues ahora hemos pasado a tener muchísimos pacientes diariamente y entonces sí lo relacionamos directamente con COVID-19. Tenemos esta tabla y esta tabla prácticamente nos denota qué es lo que vamos a tener en un CORRATS 1. ¿Qué es lo que quiere decir que tengamos un CORRAT 1? Entonces vamos a decir que no tenemos sospecha de afectación por SARS-CoV-2 y esa tomografía va a ser sin ningún hallazgo patológico. Por lo tanto, un CORRATS 1 es una tomografía normal. En un CORRATS 2 vamos a encontrar una sospecha muy baja. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que ya es una tomografía que no es normal, que ya tiene algunos hallazgos patológicos, pero que estos hallazgos patológicos no están relacionados típicamente con un SARS-CoV-2. Por lo tanto, podemos encontrar granulomas calcificados en el parénquima pulmonar, podemos llegar a encontrar adenomegalias, derrames pleurales, y que esto generalmente va a estar relacionado con otras patologías pulmonares, bulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de patologías no están relacionadas directamente con SARS-CoV-2 y por lo tanto el hecho de que aunque tengamos una tomografía patológica, la sospecha va a ser muy baja. A partir del CORRATS 3 vamos a tener una sospecha leve y los hallazgos son levemente típicos hacia una neumonía intersticial. Seguimos avanzando hacia el CORRATS 4, y encontramos una sospecha moderada, y el CORRATS 5 en donde es una sospecha alta, en donde decimos pues ya nada más hazte la PCR, pero yo casi te voy a asegurar que lo que estás teniendo es un SARS-CoV-2. Entonces entre un 3, 4 y 5 ya estaríamos hablando de infección por COVID. ¿De qué va a depender de que sea leve, moderada o muy alta nuestra sospecha? De los hallazgos típicos. Y ya hablamos acerca de los hallazgos típicos. Tienen que ver con la afectación en vidrio despulido, que va a tener después una progresión a empedrado y posteriormente a una consolidación. La ausencia de otros hallazgos patológicos, como pueden ser bulas, como pueden ser granulomas calcificados en el parénquima, como pueden ser derrames pleurales. Eso nos hace pensar que esto es más típico o menos típico en una infección por COVID-19. Y cuando ya este paciente se va a hacer una tomografía, pero ya tenemos una PCR positiva, independientemente de cómo estén los hallazgos, sean muy poquitos o sea muy severa la afectación en nuestra tomografía, le vamos a dar un CORRATS 6.
La gran mayoría de las tomografías que estamos realizando en estos días nos salen en CORRADS 5 porque no tenemos todavía el resultado de la PCR, pero que prácticamente podemos decir que va a ser un resultado positivo en la PCR. Y bueno, pues también nos encontramos ante muchos pacientes que con hallazgos psicológicos de que hubo sensación de opresión en el pecho, sienten una ligera disnea o han tenido dolores de cabeza o unas mialgias muy leves y corren rápidamente a realizarse tomografía. Muchas veces los encontramos en un CORRADS 1, sus tomografías salen normales y estos estudios no son los que deberíamos de estar realizando porque estamos dando una cantidad de radiación muy alta por pacientes que realmente clínicamente no van a tener los criterios para considerar que tenemos una infección positiva. Ahora, vamos a hablar acerca del índice de severidad radiológica. El índice de severidad radiológica es una clasificación objetiva a diferencia de CORRADS que evalúa la extensión de la afectación en una neumonía intersticial asociada a SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a tomar en cuenta un puntaje por cada uno de los lóbulos pulmonares. Sabemos que tenemos 3 en el derecho, 2 en el izquierdo. Entonces los 5 lóbulos pulmonares los vamos a tomar en cuenta y vamos a ir un lóbulo por lóbulo haciendo esta evaluación. ¿Qué es lo que le vamos a ver? Entonces vamos a ver la extensión de la afectación que tiene. Le vamos a asignar desde 1 hasta 5 puntos y vamos a ver si el porcentaje es hasta un 5% del total del parénquima afectado, le vamos a dar un punto. Si es entre 6 y 25%, le vamos a dar 2 puntos. Y así sucesivamente, entre 25 y 50, entre 51 y 75, y 5 puntos, que sería la más agresiva, entre 76 y 100%. Ya cuando tenemos un lóbulo que está totalmente afectado, que tenemos tanto vidrio despulido o consolidación o empedrado, y que está por arriba del 76% del volumen de ese lóbulo, le vamos a dar 5 puntos. Una vez que saquemos la puntuación del lóbulo por lóbulo, vamos a hacer la suma y vamos a encontrar que si tenemos entre 1 y 5 puntos, la severidad va a ser leve, entre 6 y 15 va a ser moderada y más de 15 puntos va a ser una afectación severa. El máximo puntaje son 25 puntos. Sí hemos encontrado, al menos yo he encontrado varios pacientes con afectaciones de entre 23 a incluso he llegado a ver un paciente hasta con 25 puntos, tenía el 100%, obviamente estaba premortem, pero pues la mayoría nos caen en un puntaje entre moderado o severo, pero ligeramente 16, 18 puntos aproximadamente. Y también depende del tiempo de evolución, de los factores de comorbilidad del paciente. Es muy raro que lleguemos a encontrar a algún paciente con una afectación leve. Casi los pacientes que tienen afectación leves son asintomáticos, no se dan cuenta que tienen la infección y por lo tanto al estar clínicamente bien, ellos no terminan realizándose una tomografía. Por lo tanto, en la práctica médica día a día, yo veo muy pocos pacientes con una afectación leve, puesto que ellos casi la mayoría de las veces son asintomáticos o su sintomatología es tan leve que no les llama mucho la atención. Ya cuando tenemos una afectación pues relativamente importante, pues nos va a caer en un grupo moderado o incluso severo. Aquí les traigo un caso de un paciente en donde tenemos su radiografía inicial y podemos identificar algunas imágenes radiopacas en su radiografía, sobre todo en el pulmón derecho, y estas zonas también las observamos en el pulmón izquierdo. Vemos que la afectación es más
en los lóbulos inferiores que en los superiores, ¿sí? Y que casi siempre lo vamos a tener relativamente cercano a las zonas en donde tenemos pleura. Esto a lo mejor en la radiografía no sea tan evidente, pero ahora que lo veamos en la tomografía lo vamos a poder identificar. A este paciente se le realizó una tomografía de alta resolución y podemos identificar que tenemos varias áreas de vidrio despulido, ¿sí? Y que están relativamente confluentes, que están subpleurales predominantemente, ¿sí? Inmediatamente por debajo o por detrás de la pleura vamos a tener estas afectaciones. Recuerden que vidrio despulido es como si estuviéramos viendo con un cristal empañado o como si fuera un algodón de azúcar. La diferencia con áreas de consolidación. Aquí es el mismo paciente, vemos que está teniendo más afectaciones. En los cortes axiales los podemos observar. Si acaso esta es la más grande, la más evidente. Y conforme vamos bajando, vamos teniendo mayor afectación. Las imágenes van siendo de mayor tamaño, más confluentes. Bueno, el siguiente caso es de una paciente de 44 años. Cabe mencionar, todos estos casos son reales, son de mi práctica profesional. Y bueno, pues esta paciente hace 9 meses se le había diagnosticado un CA de ovario, tratado con cirugía y quimioterapia. Ingresa a urgencias por presentar dolor abdominal y náuseas. Solamente tenía esos datos. Se le realiza TAC simple de abdomen bajo la sospecha de algún proceso de oclusión intestinal y durante la madrugada su internamiento va a presentar fiebre de 40 grados e intenso malestar general, que según la paciente esto no lo había presentado. Antes les presento esta imagen de tomografía. Esta es del 14 de febrero, 2 meses previos a considerarse sospechosa. Nosotros le habíamos hecho una tomografía etapificadora por su CA de ovario y entonces ahí pues evaluamos también el tórax. Solamente se las presento para que veamos que esto es una tomografía clasificada pues ya con términos actuales, sería un CORRATS 1, eso quiere decir que está una tomografía normal. Incluso para cuestiones oncológicas también fue negativa en cuanto a proceso metastásico torácico. Entonces esta paciente tenía su tórax completamente limpio. Cuando se realiza la tomografía solicitada por la oclusión intestinal, entonces se llegan a hacer algunos cortes. Se pidió una tomografía de abdomen para identificar alguna afectación en el abdomen, y en los cortes más inferiores del tórax que se llegaron a tomar, porque la tomografía no estaba enfocada a tórax, pues se llegan a encontrar estas pequeñas áreas en vidrio despulido, ¿sí? Entonces en ese momento pues se da aviso a los médicos. Por cierto, no se encontró afectación alguna a nivel abdominal, no se encontró algo que nos pudiera justificar el dolor que presentaba la paciente. Regresó a piso, pero se dio aviso de que se había encontrado en los cortes más inferiores del tórax estas pequeñas afectaciones. Posteriormente esto progresó una vez que ya se les dio el aviso, pero progresó muy rápido. Y entonces esta es su imagen posterior, que ya habíamos dado aviso, y vemos que la afectación en todo el parénquima pulmonar bilateral es muy evidente. Y cuando realizamos la tomografía, ahora sí enfocada al tórax, vemos que esta paciente estaba muy afectada.
en los dos pulmones. Entonces, aquí lo sorprendente es la afectación tan rápida que tuvo esta paciente. Ingresó por una sospecha de alteración intestinal, algo abdominal, pero pues como ya hemos visto, las afectaciones gastrointestinales también están presentes en COVID, y ya posteriormente ya progresó a fiebre intensa y malestar general. Entonces pues hay que tener mucho cuidado, y sobre todo porque esta paciente pues estaba en procesos de sus quimioterapias. En ese momento pues tenía una inmunodepresión, y entonces pues yo creo que fue mucho más fácil la progresión en esta paciente. Otro caso que tenemos es un masculino de 35 años, tiene obesidad y niega algún otro comorbilidad. 5 días ya presenta fiebre, ataque al estado general, tos seca, y ya para esos entonces ya tenía una PCR positiva. Se manejó con aislamiento en su domicilio y paracetamol. Ahora ya presenta disnea, por lo tanto requiere atención hospitalaria. Esto es un ejemplo de un paciente joven. El anterior era una paciente pues también joven, pero con una comorbilidad muy importante, que era el cáncer de ovario. Y vemos que cuando ya posteriormente, 5 días al inicio de estos síntomas, empezamos a tener afectación en vidrio despulido en los pulmones. Lo vemos de predominio subpleural. Y conforme vamos bajando en los cortes, vamos teniendo una mayor afectación del vidrio despulido. Esto es un paciente joven. Lo único que tenemos de comorbilidad es la obesidad, pero vemos que esto es un factor muy importante en este tipo de infección. Hasta aquí tenemos esta afectación de este paciente. Tras su cuarto día de hospitalización, le dieron antivirales, salbutamol, levofloxacino, pero la dificultad respiratoria se seguía incrementando y se nos pidió su control 4 días después. Y entonces pues vamos a ver cómo es que quedó 4 días después de su primera tomografía, y vemos que la afectación está siendo cada vez mayor. Ahora ya lo encontramos hasta los lóbulos superiores, en los segmentos apicales tenemos una afectación en vidrio despulido. La afectación media es mayor, y vemos que hacia las bases empieza con una afectación de consolidación. Aquí lo podemos ver en los segmentos posteriores. Tenemos un broncograma aéreo, y esto nos está hablando de progresión de la enfermedad. Tenemos ahora más extensión, y no solamente más extensión, sino que tenemos progresión en el patrón radiológico, y ya cambió de vidrio despulido, y en tan solo 4 días se nos fue hasta la consolidación. Y entonces este paciente pues nos está hablando de que no solamente tiene una afectación intersticial como inicialmente, sino que ahora ya tenemos una afectación del espacio aéreo. Cuando ya tenemos una afectación importante del espacio aéreo, recordemos que es ahí en donde se va a hacer el intercambio gaseoso. Entonces es ahí donde los pacientes marcadamente tienen dificultad respiratoria, su hipoxia se agudiza, y entonces es ahí donde generalmente tenemos nuestro punto en donde los pacientes van a terminar o bien en terapia intensiva o en intubación, o desgraciadamente llegan a fallecer, y es porque ya tenemos una progresión de la infección. Ahora vamos a ver otro caso. Ya tuvimos una paciente oncológica, ya tuvimos un paciente joven, ahora vamos a tener un paciente, pues un adulto como tal, 57 años, pero este paciente sí, diabético de 20 años, hipertenso de hace 8 años, y además tiene tabaquismo. El paciente no se cuida, no lleva su control ni de la diabetes ni de la hipertensión. Inicia hace 3 días con disnea de pequeños esfuerzos, ataque al estado general, fiebre y tos. Y vemos que su tomografía de inicio, aquí tenemos una marcada afectación
de vidrio despulido, subpleural. Pero vemos que si lo típico es encontrar la afectación en los lóbulos inferiores, bueno, pues él está teniendo ya desde su inicio afectación en los lóbulos superiores de una manera importante. Entonces tenemos aquí que aunque tenemos un patrón inicial en vidrio despulido, esto nos quiere decir que la afectación no lleva muchos días, si acaso unos 5 a 6 días, aunque él lleva un poco menos en el cuadro clínico, tendrá unos 5 o 6 días por el tipo de patrón que tenemos de la afectación en cortes más inferiores. El patrón radiológico nos va a decir más o menos si está iniciando, si va a mitad del proceso o va a final del proceso de infección. Como tenemos predominantemente vidrio despulido, podemos intuir que este paciente va en las fases iniciales de la infección. Pero si hacemos el cálculo del índice de severidad tomográfica, vemos que está prácticamente todos los lóbulos afectados y con una gran extensión. Prácticamente aquí tendríamos el 75% más en esta imagen. Entonces esto nos está hablando de que este paciente, aunque va iniciando, tiene un índice de severidad tomográfica muy alto y entonces este tiene un peor pronóstico. ¿Y por qué tiene un peor pronóstico? Bueno, pues para empezar tiene casi 60 años, es diabético, es hipertenso, es fumador, tiene todos los factores de riesgo para que este paciente llegue a complicarse. Entonces, no solamente tomar en cuenta, por eso es importante intercalar los tres patrones, los tres criterios, el patrón radiológico, la clasificación de Conrads, que aquí en este caso es un Conrad 5 porque no tenemos un resultado de PCR positivo aún, pero prácticamente podemos decir que esto es una afectación por SARS-CoV-2 y tenemos un índice de severidad tomográfica muy alto. Por lo tanto, este paciente, vean aquí en esta imagen, tenemos una afectación de prácticamente el 100% en ambas bases pulmonares. Este paciente falleció a las pocas horas que realizamos esta tomografía y con apenas 3 días en los que había tenido el inicio de sus síntomas, pero vemos que la afectación fue muy importante desde su inicio. Entonces, si nos damos cuenta en esta imagen, en esta reconstrucción, podemos ver que prácticamente un poquito de parénquima sano en los ápices pulmonares, pero lóbulos medios e inferiores están prácticamente todos tomados. Y todo fue en afectación de vidrio despulido. Este paciente llegó a fallecer incluso sin necesidad de llegar a una progresión de la enfermedad en empedrado o consolidación. Desde que tuvo una afectación en vidrio despulido, ya nos marcó de que este paciente tenía un pésimo pronóstico y por eso es importante hacer las tres evaluaciones. Vean cómo prácticamente no se salva nada de su parénquima pulmonar. En conclusión, vamos a hablar de que el patrón radiológico nos va a ayudar a evaluar el tiempo de la evaluación. Tenemos vidrio despulido, sabemos que es una afectación inicial. Tomar en cuenta que el vidrio despulido lo llegamos a tener también en un patrón mixto con empedrado o con consolidación y prácticamente podemos llegar a tener el vidrio despulido en todo el proceso de la infección. Pero si vemos empedrado o vemos consolidación, asumimos de que esto es una infección en estadios medios o finales de ello. Por eso es importante evaluar el patrón radiológico. La clasificación CORRED se evalúa la posibilidad de que esta sea una infección por SARS-CoV-2. Entonces nos va a decir qué tan probable de que sea positivo o negativo para infección por COVID-19 y en eso pues el CORRED es una clasificación que nos va a ayudar. Y el índice de severidad evalúa la agresividad de la infección, como el paciente que acabamos de ver, un índice tomográfico alto, aunque tengamos un patrón radiológico inicial, pues nos va a decir que este tiene un pobre pronóstico y pues aquí pues no se equivocó, el paciente falleció prácticamente a las pocas horas. Pues esperemos de que les sirva de esta información y pues recordar que la información académica todavía está en proceso. En el finales de este año o probablemente el próximo año encontremos
actualizaciones y estos criterios pudieran llegar a cambiar, pero por lo que tenemos al día de hoy, esto es lo que debemos de evaluar en un estudio radiológico. Muchas gracias.